el día de hoy vamos a platicarles de lo que vivimos o la experiencia de haber estado en el sismo del año 2017 en la Ciudad de México. Como comentaba el ingeniero Frank, ese mismo día se conmemoraba el terremoto del 85 y era día de simulacro. Si no mal recuerdo, hubo un simulacro y después ocurrió el sismo. Nosotros estábamos en la Ciudad de México asistiendo a una expo de seguridad contra incendio y bueno, a los dos nos tomó por sorpresa este sismo y tuvimos que evacuar el World Trade Center. Sí, así es. Fue el día 19 de septiembre del 2017. Yo recuerdo aproximadamente era como la 1 de la tarde, una pasada. Y recuerdo perfectamente dónde estaba, pues ahí dentro del World Trade Center. No, lo que sí no recuerdo en qué nivel estábamos, ¿no? Porque es un poco confuso por la expo. Ajá, sube las dos escaleras, no sé si podría decir como un cuarto piso más o menos. Bueno, el tema es que cuando empezó el sismo, yo en este caso estaba platicando con un ingeniero que también es especialista en protección contra incendio, que de hecho es originario de Perú. Le mandamos un saludo por si nos ve, a Juan Olivari. Saludos. Y estamos platicando ahí y de repente empezamos a ver que se movía el edificio y entonces me dice él, ¿sabes qué, Frank? Está temblando. Y pues más se tardó en decirme que la gente pues entró en pánico y empezó a correr dentro de la expo y se pierden ahí todas las indicaciones que siempre se están dando, ¿no? De mantener la calma, etcétera. Pero la verdad es que fue creciendo en la intensidad. Y yo creo que allí en particular, en ese edificio, yo creo que se siente más porque como tiene un sistema de amortiguadores para en caso de un terremoto o un sismo, se empieza a mover como si estuvieras, no sé, como en una cama de agua, no se mueve demasiado. Okay. Y recuerdo que pues empezamos a caminar, yo y él, pues y miramos que la gente iba corriendo, se caía y de repente empezamos a ver el sistema contra incendio que en la cubierta, pues tratando de cubrirnos que nos cayera algo en la cabeza, algún plafón o algo que se soltara de la cubierta. Y vimos cómo el sistema contra incendios se movía junto con la estructura. Y también vimos cómo se abrió más de un rociador y pues eso fue todavía más crítico. La gente entró más en pánico, ¿no? Al ver que se habían activado ahí algunos rociadores y pues la verdad fue un poco, un momento bastante crítico y pues entrar en pánico, pero afortunadamente pudimos evacuar el edificio. Ya cuando estábamos afuera, que había demasiada gente, pues estábamos rodeados de edificios, ¿no? Comentaba, bueno, pues ahora a dónde vamos a ir, porque pues estamos rodeados de edificios. A final de cuentas, si hay un problema estructural en el edificio, pues no vamos a tener mucho para dónde hacerlo, ¿no? Lamentablemente, a unas cuadras de ahí de donde estábamos nosotros, colapsaron algunos edificios y pues se perdieron algunas vidas humanas, ¿no? Eso lo supimos hasta unas horas después, ¿no? Porque la comunicación se perdió, ¿no? Momentáneamente, porque también entró un protocolo de la Ciudad de México muy bueno, por cierto, donde entraban las redes, en este caso la comunicación por WhatsApp, y mucha gente que estaba atrapada se pudo comunicar para que fueran auxiliados, ¿no? y pudieran salvarse, ¿no? Esas son algunas de las cosas que pasamos ahí, aunque hubo muchas más, ¿no? Sí, pues también de la misma manera, yo creo que fue en el mismo momento que ustedes se dieron cuenta, yo iba saliendo de la expo, íbamos dispuestos a comer, cuando yo iba a encontrarme con los ingenieros
y yo no lo sentí porque yo iba caminando. Entonces, yo alcancé a ver por mi lado izquierdo las personas que estaban en el registro, que se levantaron y empezaron a correr. Y yo dije, ¿qué pasó? Ah, dije, a lo mejor es el simulacro. Y seguí caminando y más adelante estaban otros salones de otra expo o era un curso y volteé hacia la derecha y vi cómo se abrieron todas las puertas y salió pues toda la gente, prácticamente corriendo y caminando rápido. Y en ese momento pues ya empezamos a bajar las escaleras y ahí cuando ya me di cuenta que estaba temblando. Entonces pues salí parece que por la puerta más cercana y terminé del otro lado, donde está por el Fórum Siqueiros, por esa calle. Y luego ya tuvimos que darle la vuelta al edificio, pero como comentas, pues está el edificio, ¿no? Imagínate. Pues sí, salgo del edificio, pero pues, ¿de qué altura tiene el World Trade Center? Sí está un poco complicado, ¿no? Y bueno, después nos dimos cuenta que, bueno, yo ya te miré del otro lado, ¿no? Por el área de salida de camiones de carga. Y bueno, sí, como comenta, lo impresionante fue que eh, se activaron todos los protocolos y de esa zona pues prácticamente nos salimos, nos quedamos eh, sin lugar, por decirlo de una forma, porque no podíamos estar en el hotel, tampoco podíamos estar en el World Trade Center. Toda la gente estaba en las calles, no había comunicaciones y algo que me llamó mucho la atención fue el tema de la comida. Se acabó bien rápido la comida. No sé si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Ese es lo que te iba a comentar. Un problema ahí que fue muy crítico fue que pues prácticamente la comida se acabó, ¿no? Y los lugares donde vendían comida pues prácticamente cerraron todos, ¿no? Por el tema de que hubo algunas explosiones ahí por el tema de los conductos de gas Sí, y no estaban dando pues servicio, ¿no? No había servicios y pues se perdió un poco ahí el tema de cómo comer, ¿no? Ahora sí que tenías que comer donde pudieras y donde pudieron. hubiera, ¿no? Sobre Así es. todo nosotros que estábamos de fuera, ¿no? Ujú. Otra cosa que también nos pasó, pues que sí, la comida se acabó, pero curiosamente la cerveza no se acabó ni el alcohol. Mucha gente empezó a tomar y no lo podíamos creer, o sea, tanta gente, o sea, estaba tan asustada que se empezó a relajar Ajá. y empezaron a tomar, ¿no? Y no sé cómo le hicieron en esos lugares para tener eh, atención a tanta gente, ¿no? Así es. Y pues bueno, bueno, ahí estuvimos casi hasta muy tarde en la noche, ¿no? No podíamos ingresar al hotel y pues ahí platicando entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? De hecho, como comentaste hace rato, eh, todavía como 2, 3 horas después del sismo no nos habíamos dado cuenta de la magnitud del mismo porque no teníamos comunicación. Hasta más ya entrada la noche fue cuando empezamos a recibir llamadas pues de nuestras familias, de que cómo estábamos, si estábamos muy bien, y nosotros, bueno, en mi caso yo, sí, estoy bien, no pasó nada, pero yo no sabía que había pasado todo eso alrededor, ¿no? De todos los edificios que se derrumbaron. Por eso las personas estaban preocupadas por nosotros. Sí, así es. El problema fue la comunicación y la verdad nosotros fuimos afortunados en poder platicarlo, ¿no? Y más ahorita con ustedes, compartirles esa experiencia. En mi caso particular, yo iba a dar una conferencia al día siguiente, entonces yo dije, pues esto se va a suspender, pero la comunicación todavía no estaba muy fluida dentro de la Ciudad de México y todavía no se suspendían los eventos públicos hasta que poco a poco se fue dando la información. A final de cuentas yo tuve que dar la conferencia al día siguiente porque la expo no se suspendió.
increíblemente no se suspendió. A mí me dijeron en la noche de ese día que sí tenía que dar la conferencia y había bastante gente en la conferencia, pues prácticamente lleno. Lo que sí es que las personas que venían de fuera, sobre todo mucha gente de Estados Unidos que nunca había vivido un sismo, ellos inmediatamente se fueron al aeropuerto y se fueron de la ciudad. En cuanto pudieron, agarraron un vuelo y se fueron. Eh, Incluso batallaron un poco porque en la Terminal 2 recuerdo que se cayó la rampa, o sea, gritó la rampa Sí, sí. del acceso a los pasajeros. Entonces hubo un momento ahí como de pánico, ¿no? Sí, bueno, comentándoles o dándoles ¿cómo se llama? Un background a los que nos ven. Pues nosotros somos de Mexicali. Acá, pues, desafortunadamente, tiembla pues, seguido, ¿no? A veces no lo sentimos, a veces lo sentimos. La diferencia que tenemos acá es que estamos en plano y en la Ciudad de México pues hay edificios. Y acá se siente, aunque sea fuerte, se siente un poco ligero porque pues estamos a nivel de piso. Para nosotros un movimiento de la Tierra, pues bien o mal, a veces nos parece tan común que, que la experiencia que vivimos en la Ciudad de México fue, pues fue un sismo, ¿no? Entonces ya no me salgo y no pasa nada, pero la magnitud en cuanto a los daños, pues sí puede ser muy alta. Y como comentas, pues, las personas que no están acostumbradas a un sismo, vamos a suponer todo el área este del continente, bueno, de México y Estados Unidos, pues cuando les tiembla, ¿no? Pues, imagínate un sismo en la Ciudad de México, pues sí es algo muy impactante para ellos, cosa que probablemente no suceda con las personas que vivan en la costa oeste, por ejemplo, California, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, toda esa zona que es de sismo, ¿no? Constantes. Sí, yo recuerdo una anécdota de este mismo sismo que ahorita me da gracia, pero en su momento no, de un ingeniero este, que se dedica a todo lo que son los tableros de las bombas contra incendio. Y él platica la anécdota que estaba en el piso 8 o en el 10º y se estaba cambiando. Y dice que no salió de la habitación hasta que se cambió porque dice que no sabía que era un temblor, no, nunca lo había Ah, sentido. Y pues dice que nomás sentía que se movía y que caía a la cama. Y decía, pues se volvía a levantar y volvía a caer. Y decía, pero es que no entiendo qué está pasando. uh-huh, Y hasta que se cambió y ya que salió, pues que miró que toda la gente pues estaba en pánico. Y uh-huh. ya se dio cuenta. Y él dice, bueno, pues vengo de Florida y allá me azotó el huracán, no sé qué, y lo vivió, ¿no? De lleno, ¿no? Y ahora llego a la Ciudad de México y me toca este terremoto, bueno, pues ya tiene que contar, ¿no? Y ahí nos estaba platicando, ¿no? De toda la experiencia de toda una vida. Él ya tiene bastantes años y decía, yo nunca, nunca había sentido algo así. Entonces, pues como nunca lo había sentido, pues no sabía qué estaba pasando. Y ahorita como comentas, bueno, realmente yo no estoy acostumbrado al frío, frío extremo con nieve. Me imagino que va a ser ¿cómo lo explico? Si yo fuera a los lugares donde neva, pues no estoy preparado para eso, ni en ropa, ni mentalmente para tales fríos. Me imagino que es para las personas que no saben, que no han vivido un sismo, igual no están preparadas ni mentalmente para actuar, ¿no? Simplemente vemos, no, pues hay que evacuar, hay que correr, hay que caminar, no hay que empujar, etcétera, pero pues cuando llega el momento, pues hacemos lo que podemos hacer. Sí, así es. Y bueno, y la plática de esta experiencia en la Ciudad de México, de este terremoto que nos tocó pues vivirlo, ¿no? No que no nos platicaran. Y aparte, pues ya habíamos vivido aquí uno también de 7.2 en la escala de Richter en Mexicali en el 2010 si no me equivoco. Sí, creo que fue Y en el 2010, abril.
y, es, y pues la verdad la sensación es bastante fea, pero poniéndolo en la perspectiva de lo que nosotros platicamos en estos lives, que son los sistemas de protección contra incendio, lo importante que es tener un diseño acorde a la zona sísmica donde tú te encuentras, ¿no? Obviamente en la Ciudad de México colapsaron muchos edificios, pero porque esos edificios se hicieron antes de que hubiera toda la reforma o la reestructuración de los reglamentos de construcción. Actualmente pues ya los edificios que están pues es muy complicado que puedan tener un colapso, ¿no? Pueden tener algunos daños, pero se pueden reparar. Y entre eso entra lo que es el sistema contra incendio, ¿no? El sistema contra incendio es sumamente importante que cuente con la protección sísmica en los edificios donde se construyen en zonas sísmicas. Eso Sí, es lo más importante que debemos de considerar. Muchas sí, veces se pide protección sísmica en los sistemas contra incendio o en los sistemas de rociadores, pero los edificios ni siquiera están diseñados para zona sísmica, entonces prácticamente no sirven de nada, ¿no? Porque la protección sísmica es una extensión del edificio para que el sistema contra incendio se mueva conforme se mueve el edificio. sí, pues si el edificio se cae, pues de nada sirve, ¿no? Así es. Sí, ahorita recordé, comentando con un ingeniero, me decía, ¿cómo sé que es zona sísmica? Pues bueno, ahí está el mapa sismológico de México, sino también está el de una aseguranza, que te puede dar un parámetro de las zonas que son sísmicas, para poder tú considerar que poner sísmicos o no sísmicos en el sistema contra incendio. Pero recordando que algo que nos dijo un consultor, que todo son zonas sísmicas. Lo que varía es la intensidad, bueno, la frecuencia con la que ocurre un sismo, de tal forma que las zonas donde pasan más de 500 años para que haya un sismo se consideran no sísmicas, y las que tienen un intervalo de 50 años pues se consideran sísmicas, que por eso toda la unión del Pacífico, donde están las dos placas, se considera zona sísmica, porque pues, en menos de 50 años, ¿cuántos sismos hemos tenido? Yo tengo 38 y ya he vivido infinidad de sismos aquí en la ciudad. Entonces, la incidencia o la frecuencia con la que ocurren los sismos, pues va a determinar la zona sísmica. Así es. Y sí es importante eso que mencionas porque mucha gente piensa que no hay movimiento, ¿no? O sea, o otras personas dicen, no, es que aquí sí se mueve, sí hay movimiento. En todas partes hay movimiento, ¿no? O sea, siempre hay un movimiento, ¿no? Los asentamientos que se tienen en la Tierra son constantes, pero las intensidades y las frecuencias es donde varía. Así es. Bueno, Bueno, pues muy bien, Lalo, no sé si tengamos algún comentario o algo, si no, solamente Mónica Chávez, comenta que fue una terrible experiencia, que qué bueno que estamos aquí. Eh, sí, vamos terrible. a, vamos a ver si ellos tienen otro comentario. Eh, lo interesante de ese sismo fue que fue el día que se conmemoraba, ¿no? El aniversario del terremoto del 85. Sí, Nada más, una diferencia de horas. No, pues no hay preguntas ni comentarios. Esperamos, bueno, queríamos compartir este tema. Este tema no es tanto de técnico relacionado a sistemas contra incendios, sino una experiencia, pero que va ligada también en el tema, ¿no? De sismo, que lo cual hay que considerar para los sistemas contra incendios. Pero sí queríamos compartir esta experiencia, también debido a que ocurrió precisamente en una expo de sistemas contra incendio y nos tocó estar allá. Y yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes, bueno, no todos, ¿no? Vivimos en zonas sísmicas y les comentamos lo importante de tomar precauciones y de estar atentos a lo que pudiera ocurrir, ¿no? En un sitio. Frank, ¿quieres comentar algo?
Así es, pues como lo mencionamos, es importante, ¿no? Siempre tener un cuidado y sobre todo la experiencia que tuvimos de ver el sistema contra incendio eh, operando realmente en un sismo o en un terremoto, ¿no? Porque no fue un sismo, fue un terremoto. Y la verdad yo lo he vivido 2 veces, verlo operar en un terremoto, tanto aquí en la ciudad como en la Ciudad de México. Y es realmente impresionante y lo importante, ahora entendemos todavía más la importancia de que se pueda hacer un buen diseño de protección sísmica para un diseño y una instalación de rociadores. Bueno, Muy pues bien, nos despedimos y bueno, les recordamos mañana a las 3 de la tarde. Los esperamos en vivo y lo recuerden todos los días, ¿no? A las 3 de la tarde hora Pacífico. Y bueno, les recordamos que es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. así es. Nos vemos. Gracias.